Bepato, él me corrija con la pronunciación, y de narrativa como Recuerdos del abuelo Bachelet y otros relatos Rubis. Así sigue su obra, es una obra muy vasta, ha impartido conferencias en numerosas universidades y ha sido profesor visitante de las universidades en Reino Unido, Nottingham Trent, Marova en Camerún, Alemania, etc. Tiene numerosos premios internacionales como el de literaturas africanas y su mismo nombre está en otros premios de literatura afro y panamericana. Bienvenido, Justo. Sí, hablar de la función social y cultural de la literatura. En primer lugar, tendríamos que hurgar en nuestro consciente para ver qué es eso de literatura. Las experiencias, los conocimientos que nos han impuesto desde la escuela, desde el entorno, teniendo en cuenta la neuroestructuración de la que hablaba siempre Marvin Harris, como aquel proceso a través del cual las generaciones adultas imponen, obligan, inducen, incitan, etc., a las generaciones jóvenes a adoptar pautas de conducta para evitar la ruptura entre los jóvenes y los mayores y los niños, etc. Todo eso nos hace pensar que la literatura es una dictadura de las letras, dictadura de las letras. Por eso se decía antiguamente que las letras con palo o con sangre entraban. Evidentemente porque cuando el niño va creciendo le vamos metiendo conductas, formas de hablar, formas de ser, etcétera, para que se convierta en miembro de nuestra comunidad. Primero un miembro de nuestra familia, segundo un miembro de nuestra comunidad. Si pasamos en la literatura, ya que estamos en Occidente, en ese sistema mundo, en el que la escuela ha formateado a todos los que son miembros de esta gran comunidad del sistema mundo, y pasamos de la literatura y vamos a la oralidad, también vemos el mismo procedimiento. Es decir, el niño que nace en el seno de una familia está aprendiendo a ser miembro de esa familia y miembro de la comunidad, etc. Entonces aquí tenemos dos espacios, el espacio social, la genomática, no vamos a hablar de la epigenética, etc., sino más bien eso que el niño va asumiendo, va adquiriendo a través de lo que llamaríamos esas imágenes del inconsciente que nos condicionan de alguna manera. Todo esto es lo que entiendo yo como función social y cultural de la literatura, es decir, aquellas imágenes del inconsciente que solo vienen a nuestra conciencia a través del sueño. Es decir, cuando soñamos algo y no entendemos, es que son imágenes del inconsciente que venimos almacenando durante años y años. Es precioso, evidentemente. A mí me gustaría conocer, ver todas las imágenes que tengo almacenadas en mi inconsciente, pero no puedo. Por eso muchas veces acudimos al psicoanalista, al hipnotizador, para que nos ayude. Entonces, eso es lo que entiendo como función social y cultural. Evidentemente, si nos basamos en la definición que nos dio Sir Edward Taylor de cultura, cultura es todo. La forma de vestir, la forma de caminar, la forma de andar, la forma de cantar, la forma de pegar, la forma de resolver los conflictos, todo esto es. La forma de creer, la forma de insultar, todo esto forma parte de la cultura. Entonces podríamos hablar de una especie de amplia cultura a través de la culturización del ser humano mediante la literatura como sistema de obligación y imposición y mediante la realidad también como sistema de obligación y imposición. Eso sí, hay que tener en cuenta que tanto la literatura como la oralidad nos enseñan a pensar. Yo doy un ejemplo simple. En África, cuando se narraban los cuentos, ahora ya no se narran, ahora ya están los de las televisiones, están los mobile phones, etc. Cuando se narraban los cuentos, el mismo cuento
era narrado por diferentes públicos oyentes, es decir, para mayores, para adultos, para jóvenes, para niños, compartiendo el mismo espacio, escuchando a la misma persona. Cada una de esas personas sacaba su mensaje, o tenía su mensaje. Hoy día, como narrador que soy de cuentos africanos y como estudioso de cuentos, me doy cuenta de que incluso muchos adultos no son capaces de encontrar el mensaje que ocultan, que hay en el cuento. No son capaces de encontrarlo. ¿Por qué? Porque no les han ayudado a aprender a pensar a través del mensaje. Es como ahora, se lee literatura, muchas veces la gente escribe, los escritores escribimos, la gente nos lee, pero no entiende el mensaje que hay en nuestro texto. No hay una especie de hermenéutica por parte del lector, no lo hay. No es que no quiera, sino que no le han enseñado a pensar. Y la función social y cultural es aprender a pensar. Evidentemente las grandes librerías están llenas de libros, cogemos libros y la gente lee, pero ¿entiende eso? No. Entonces, no sé. Esto es lo que yo quería decir. Muy bien. Justo Olegia nos pide disculpas porque se tiene que retirar, pero bueno, tuvimos el placer de tenerlo aquí con nosotros. Muy bien. Tengo un compromiso a la 1 y claro, tengo que correr. Ya no puedo correr tanto. No entienda mal, ya no puedo correr tanto. ¿Y dónde está tu vestimenta? ¿Dónde está tu vestimenta? Está bien. Tu vestimenta. No se preocupe que lo voy a buscar. Te la vas a poner. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido Justo Olegia. Bueno, y vamos a pedirle, por favor, que suba a José Luis Marín Aranda. Adelante, por favor, a la mesa. Sí, adelante, por favor, José Luis. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a presentar ahora a Jesús Benítez. Él nació en Madrid, en España. Es abogado y ha ocupado cargos en empresas, asociaciones y fundaciones de diferentes ámbitos, con especial dedicación al medio ambiente, la investigación, la cultura y los ferrocarriles. Profesionalmente ha trabajado en los ámbitos de recursos humanos, la contratación y el patrimonio público. Durante años ha sido docente en las materias jurídicas de su especialidad, manteniendo un estrecho contacto con centros formativos, federaciones deportivas, asociaciones de medio ambiente y grupos culturales. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y en el ámbito literario es coautor de Guadarrama, Paraíso Olvidado, al que siguieron las novelas Vértigo, El encuentro de una vida, El proyecto del pasaporte planetario, El juego y Locuras. Bueno, tiene además otras publicaciones y fue finalista del 5º concurso internacional de novela Contacto Latino en Estados Unidos 2018 y bueno, y algunos otros galardones y premios. Ahí tiene eso. A ver, bienvenido, querido Jesús Benítez. Adelante, José. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias así al Pigmalión por organizar estas jornadas y como se tiene poco tiempo, pues voy directamente a la cuestión. El tema de esta mesa es función social y cultural de la literatura. A este respecto, hablar de esto sin tener en cuenta la situación social que estamos viviendo es complejo. A estos efectos parece inevitable tener que hacer referencia a Guillermo Lipovetsky, el filósofo francés, que trata seriamente cuál es la situación social que está viviendo nuestro mundo. Mundo en el que es frecuente escuchar en muchos foros que los valores han desaparecido y cuestiones de ese tipo, cuestión con la que yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí es cierto que hay un periodo de transformación muy importante. Lipovetsky defiende que la sociedad actual ve las cosas de una forma diferente y que es una sociedad
más narcisista, más hedonista y más individualista. Pero no es necesariamente que sea una sociedad más egoísta. Entiendo que en literatura hay muchos ámbitos, en mi opinión también, creo que la literatura sirve precisamente para impulsar la reflexión y para impulsar la crítica cuando hace falta. Que no haya crítica en muchas obras literarias me parece a mí generar un pequeño vacío. El ser humano tiene que luchar por la, como decía el amigo Camus, tiene que luchar por la verdadera salida del ser humano, que es la búsqueda de la belleza, el arte, la reflexión, para evitar el absurdismo. No nos olvidemos de la fe que tuvo en su momento el propio Camus con el existencialista Sartre sobre una diversidad de temas. Pero Camus era el primero que defendía que sin arte y sin literatura y sin esa búsqueda de la belleza no podría el ser humano salir adelante. Y eso lo decía alguien que había pasado la Segunda Guerra Mundial, con lo cual yo le doy un especial valor. A continuación voy a hacer referencia a esta obra, que es la última obra que he publicado, que se titula Poemas y relatos cuánticos, en la que me he atrevido a, además de incorporar poesía y relatos breves sobre una diversidad de temas, me he atrevido a incorporar incluso un manifiesto por la literatura en nuestro tiempo. Y siguiendo la línea de brevedad de la jornada, voy a hacer referencia a una serie de menciones breves al estilo aforístico, dedicados en este caso al amigo Nietzsche, con el que comparto muchas cosas y otras muchas no las comparto. Siguiendo esa línea, hago las siguientes referencias en la obra. Breves, la sociedad. Hemos creado una sociedad enmarañada y avara. Reconstruirla depende de nosotros. Sentados en silencio, nunca se transformará. Números. Me he levantado hoy muy 8, esta semana he estado en el 5 pelado. Soy. Me salva la farmacopea y la paciencia, de lo contrario habría muerto hace años. No hay nada más bello que una mirada en silencio con tu compañera de siempre. ¿Amamos ideas de los otros? Sin duda, siempre luchando por tener ideas propias y no lo conseguimos. Miseria. Habla sin ofender, escucha para aprender, trabaja para vivir y ama sin tiempo. Y a continuación voy a hacer una referencia a algún punto de ese manifiesto al cual he hecho con anterioridad referencia. Decir que, conforme a ese manifiesto, la literatura crea mejores personas o puede hacerlo, pero para eso hace falta que esas personas sean dignas escritoras o lectoras y que esa actividad la realicen con la mente abierta. La literatura es filosofía, es ciencia, es arte, es política, es psicología. Defender su contenido es abrir puertas cerradas. Sacar agua del pozo de la ignorancia es aprender a ser más sabio. La literatura debe tener técnica, pero la profundidad de la expresión muchas veces la sobrepasa. La literatura, como es pensamiento, desprecia las sociedades simples, aunque la complejidad no justifica tampoco el dolor y el desprecio por los sentimientos y la razón elementales. Es evidente que la literatura forma parte de la sociedad, pero también lo es que la sociedad es el fondo de la literatura. Por lo tanto, claro que la literatura cumple una función social y es impensable una sociedad en la que no haya literatura. Por eso hay que reivindicarla para la búsqueda de esa belleza y de ese arte y para otras muchas cosas relacionadas con el consciente y el inconsciente humano. Con el consciente y con el inconsciente humano ocurre algo parecido a lo que ocurre entre el espacio y el tiempo. Son inseparables. Por lo tanto, cualquier escritor debe pretender al menos esa búsqueda y debe de intentar mantener esa lucha permanente porque la literatura forme parte de la vida de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y ahora tengo el placer de presentarles a ustedes a Begoña y Helmut. Sí, y Helmut.
Begoña nació en San Sebastián Donosti el 18 de diciembre. Hizo el bachiller en los colegios de Notre Dame y el Teresiano. Estudió ciencias químicas en la Facultad de Zaragoza y se casó con el catedrático de física Juan María Sandoval. Tuvo 5 hijos y en el entretanto se diplomó en ciencias empresariales. Trabajó en Hulsa Bank hasta su jubilación. A los 78 años empezó a escribir su primera novela, Los Hilarra, publicada por Seat y Mayón en el 2020, a la que ahora da continuidad con Loma. Además, en los últimos años ha publicado la trilogía del Tute, La pandilla del Tute, El rapto de Blancanieves y Un fantasma en el camino. Ella se define como química por obligación, contable por destino, escritora por vocación y madre a tiempo completo. ¿Y abuela no? También soy abuela. Por eso, abuela. Ahí están mis hijos maravillosos. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por esta entrañable presentación que me has hecho, que me ha emocionado también. Bueno, efectivamente yo soy una escritora que me defino como una novel tardía, porque yo pues ahora tengo 85 años y empecé a escribir con 78. ¿Y por qué empecé a escribir? Pues no sabría decirles, pero en parte mi hija pequeña que decía, mamá, tú eres escritora. Y digo, hija mía, yo nunca he escrito, sí, le escribías unas cartas preciosas. Y además eres una cuentacuentos. Caramba, ¿cómo suena eso? Vamos. Y efectivamente, pues a mí me gusta contar cuentos. Luego lo de, también podía pensar que una cuentista, bueno, también quién sabe, a quién pensará que sí. Pero bueno, el caso es que me puse a escribir pensando en aquella adolescencia de los años 50, en el precioso encanto de San Sebastián, aquel San Sebastián que ya no existe. Y allí entonces los que éramos adolescentes éramos muy felices, pero no lo sabíamos, no éramos conscientes de lo felices que éramos. Y yo entonces empecé a escribir sobre todo aquello, y seguí, y luego pues con pinceladas de la historia de mi familia, que también es muy singular. Y luego tuve la suerte de que nuestro querido Basilio leyera eso y dijera, pues se puede publicar. Y así fue. Y luego pues yo seguí escribiendo, seguí con esto, y entonces empecé, se me ocurrió de la pandilla del Tute como un homenaje a esas personas llamadas de la tercera edad, a la cual me honro pertenecer, y que no quiero estar, digamos, marginadas ni no, sino que pueden seguir con sus actividades perfectamente. Y entonces yo escribí eso de la pandilla, que son 4 jubilados que juegan al Tute en un hogar de jubilado, que son maestros del Tute, efectivamente, pero que también se ven ubicados a resolver misterios. Y yo me acordé de aquellas travesuras que hacían los primeros y tal de, digamos, de beber cerveza de misa, y todo eso. Y se me ocurrió un misterio en el que, bueno, pues por ejemplo, en la familia de Tute, pues el libro de misa desaparece de una parroquia, no saben cómo, y los de la pandilla resuelven el misterio. Y se meten en un berenjenales que vamos. De todas formas, yo he decidido que yo escribo, ¿por qué? Pues sobre todo para entretener, para divertir y en clave de humor. Porque considero que a estas alturas de la vida, el humor es de las cosas que nos mantienen y que nos hacen la vida más agradable, más llevadera, para vencer todos esos achaques y cosas que nos tienen, como decía esto, que yo vivo de la farmacopea y de tal. Bueno, pues yo también vivo un poco de la farmacopea y demás cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante, el sentido del humor es muy importante en la vida siempre, y luego sobre todo
cosas censuras. Y luego también hay otra cosa que en esta fase de la vida, que llegamos con una cierta capacidad de pensar, pues yo por ejemplo hago honor a mi nombre es Begoña, y Begoña significa en euskera lugar de la columna dominante. Quiere decir que yo ya observo las cosas desde arriba, y eso te permite tener una más amplia visión y comprender más cosas. Yo ahora comprendo muchas cosas que pasaron en mi vida y que entonces no las comprendí y ahora las veo. Eso te hace como más indulgente con los demás, más, dicen, bueno, pues, más perdonar a los que te han hecho y también pensar en tus propios fallos de decir, caramba, aquí metí la pata que vamos. Y todo eso se adquiere pues, con esta experiencia, llegando hasta edad. Y poco más puedo decirles. Que, mire, con mis libros yo no pretendo nada especial, sino entretener y divertir. Y les aseguro que si leen a mi pandilla y si leen a mi loma, se van a divertir. Nada más. ¿Cómo florece, Begoña? ¿Cómo florece? ¿Tú crees? Ja. Pues viene diciendo, ¿qué voy a decir? Pero sí, ¿cómo florece? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Bueno, voy a presentar ahora a José Luis Marín Aranda. Bueno, él nació en Cádiz, es escritor, pintor y poeta. Tras un tiempo vinculado al mundo de la empresa, la consultoría y la docencia en la disciplina de director y desarrollo de personas, es autor de varios libros de poesía. Destacan entre otros El Patio Amarillo, Aromas de Otoño, Premio Internacional Charles de Poesía 2018 y Premio Escriduende de la Feria del Libro de Madrid 2018 al mejor libro de poesía ilustrado. Versos para Van Gogh, que también fue Premio Internacional Juan Felipe Herrera al mejor libro de poesía en español y medalla de oro en los Latino Books Award 2021 en USA. Aromas de Otoño ha sido traducido al francés y publicado en Francia, y Versos para Van Gogh ha sido traducido al inglés y se ha publicado también en Colombia. Bueno, Martín Arana ha prologado varios libros, ha participado en certámenes diversos y ha intervenido como conferenciante nacional e internacional en seminarios y congresos literarios en diferentes países. Bueno, tiene una trayectoria más larga, pero... No, déjalo ya. No, bueno, es muy buen amigo. Gracias, José Luis. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 minutos, 8 minutos. más o menos. Vamos bien. Buenas tardes. Mis saludos cordiales para todos. Creo que he saludado en particular, pero lo hago así en forma general. Bueno, yo de hecho ayer hice un repaso mental de todos los aspectos que en mi opinión podrían enganchar, estar ahí en la función social y cultural que tiene la literatura. Y bueno, desde los principios de los tiempos en que la literatura fue realmente siempre una herramienta esencial y que ha venido incluso sirviendo para el disfrute, para todo lo estético, para yo diría una cierta compañía de la humanidad. Una de las importantes funciones que a mí me parece que tiene la literatura en ese corte social y cultural es la transmisión que se ha hecho de lo que ha sido la experiencia humana, en definitiva. Y bueno, porque cada generación ha ido dejando constancia de todo lo que ha ido ocurriendo en la anterior. Y así que, bueno, cuando leemos libros históricos, pues nos recuerda realmente toda la sabiduría esta que se ha ido acumulando a lo largo de tantos siglos. Y hay una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención, y es que en esas experiencias humanas, pues la verdad es que siempre han surgido preguntas y han surgido unas respuestas
que siguen siendo y son universales. Siempre tenemos las mismas preguntas y las mismas respuestas. En definitiva, las emociones fundamentales del ser humano pues no están constreñidas a una cultura completa, sino que forman parte de nosotros. Otra de las funciones también que la literatura tiene es lo que podríamos llamar la conservación de la memoria colectiva, esa especie de biblioteca que tenemos en donde ahí están, pues bueno, de alguna manera inscritas todas las cuestiones que han ido transformando y haciendo el progreso de la humanidad. En esa gran biblioteca pues, aparecen todo tipo de epopeyas, todo tipo de hechos históricos y todo tipo de situaciones que son las que nos van dando paso a la vida, digamos, que vamos teniendo en cada momento. Esa función de preservar, por así decirlo, la memoria, pues bueno, en los tiempos actuales es realmente muy importante, porque hoy en día todo lo que pasa de 30, 40, 50 segundos, la gente ya no lee nada, no ve nada. Un mensaje que tenga aproximadamente 1 minuto y medio, yo creo que nadie lo termina de escuchar. Entonces, en esa función, como digo, la literatura, desde ámbitos ya más culturales, ofrece una perspectiva mayor. Hay también otra función, que es la educativa y la formativa, porque de alguna forma el crecimiento intelectual está basado siempre en los libros, está basado en la educación, está basado en el conocimiento que va transmitiéndose a través de los libros. Otra de las funciones, porque no tengo mucho tiempo y no quiero pasarme, es lo que podría ser la dimensión social que tiene en ese aspecto, en ese contexto histórico en donde hay un diálogo constante con la sociedad de cada momento. Y en esa sociedad de cada momento se va transmitiendo a través de los libros, porque ahí aparecen las desigualdades, los conflictos, las situaciones que de alguna manera vivimos en el día a día. También hay otra función que va un poco más allá de la definición concreta de esa transmisión de conocimientos que va reflejando a la sociedad de cada momento, porque la literatura también puede transformar la sociedad, y eso a mí me parece también de vital importancia, porque hay escritos, no hay más que leer muchas veces prensa diaria, en donde hay artículos realmente muy interesantes, maravillosos, que nos van tratando de transformar la sociedad en la que vivimos. En un mundo también en donde estamos todos ya mezclados, pues la transmisión de cultura, la interrelación entre culturas es otra función social y cultural de la literatura. Aquí lo estamos viendo en esta sala. Aquí hay personas que vienen de América, de Colombia, algunos, otros de América del Norte, otros del sur, de todo tipo de países, vienen de África, y los que estamos aquí, que los recibimos encantados a todos. En consecuencia, esa transmisión, ese contacto, pues eso es muy interesante. Otra función también podría ser, a mí me parece que la transmisión a través de la lengua pues obedece realmente a un cambio muy importante, porque la sociedad se va alimentando unos de otros, y gracias a ello pues las lenguas se van enriqueciendo, van cambiando, aparecen nuevos vocablos, aparecen nuevas formas de explicar las cosas. Todo eso realmente lo considero interesantísimo. Modela realmente también la literatura, el propio idioma. Bien, otra cuestión también que me parece es algo que yo capto mucho desde el punto de vista de lo que podría ser la belleza, desde el ámbito literario, el ámbito de la poesía o el ámbito de la pintura. Yo en este sentido, como he dicho algunas veces, no sé, cuando veo algo que me llama la atención, no sé si pintarlo o escribirlo. Y ahí realmente creo que la literatura hace realmente que un poema pueda ser armónico, que un cuadro pueda ser atractivo, y todo esto es una función también social, porque los demás, tanto lectores como observadores, se enriquecen realmente de esa belleza, de esa forma de expresión. Y por último, pues la literatura a mí me parece que alimenta una de las cuestiones principales del ser humano. Yo, que también creo que soy, bueno, lo he dicho muchas veces, no es que lo crea,
que lo soy, un gran soñador. Yo soy un gran soñador, yo puedo imaginar las cosas más maravillosas del mundo y las cosas más terroríficas, lo puedo imaginar todo. En ese sentido, pues la imaginación, la literatura realmente la exacerba, es una forma realmente de fomentar una capacidad humana que es realmente muy importante. Y me falta un minuto para decir que, bueno, que todo lo que todas estas cuestiones de innovaciones sociales, de experimentos, de tecnologías y tal, todo esto está en cada momento evolucionando. Pero yo creo que la literatura, el libro, físicamente, va a estar ahí siempre. Alguna discusión, más que discusión, conversación he tenido con Basilio sobre esto y estamos de acuerdo. Realmente el libro yo creo que no va a pasar nunca. El libro no hay más que darse una vuelta por la Feria de Madrid y hay ahí miles y miles y miles de títulos y uno no sabe realmente qué elegir. Yo creo que esa es una cuestión muy importante en donde la literatura siempre va a estar presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Benítez, Begoña Guillermo, José Luis Marín Aranda y bueno, justo Boleica, que nos dejó. Muchas gracias. ¿Quieren para la mesa?